Tuvalu, el archipiélago en peligro de desaparecer por el cambio climático. ¿Alguna vez has imaginado que un país entero desaparezca bajo las aguas del océano? Bien, Tuvalu podría ser la primera nación en hacerlo por el cambio climático. Este archipiélago del Pacífico, con apenas 10.000 habitantes y una superficie menor a 25 kilómetros cuadrados, enfrenta una realidad apocalíptica. Su existencia física podría extinguirse en menos de 50 años si no se actúa con urgencia. Pero aquí es donde las cosas se ponen polémicas. ¿Quién debe asumir la responsabilidad de salvar a un país que, en términos de emisiones, no contribuye al problema que lo amenaza? Tuvalu, ubicado entre Australia y Hawái, es el segundo país menos poblado del mundo después del Vaticano. Sus 9 atolones y decenas de islas de coral, elevados apenas unos metros sobre el nivel del mar, son literalmente la línea divisoria entre la vida y la aniquilación. Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC, el nivel del mar subirá entre 0,3 y 1,1 metros para 2100, lo que podría sumergir por completo a Tuvalu. Ya en 2024, la capital, Funafuti, registró inundaciones por encima de los 3,41 metros durante una marea alta. Un estudio de la NASA advierte que para 2050, más del 50% del territorio quedará bajo el agua y para 2100, el 90%. ¿Cómo puede un país tan pequeño ser el epicentro de una crisis global? La historia de Tuvalu no es solo una tragedia ecológica, sino también una lección de resiliencia. Desde 1988, cuando logró su independencia, el país ha luchado por mantenerse a flote. Su nombre, que significa 8 Islas Unidas, simboliza la unidad necesaria para enfrentar desafíos mayores. Pero el cambio climático no respeta límites ni fronteras. Los cultivos mueren por la salinidad, las playas se desvanecen y las viviendas se hunden. Como lo describió el ex primer ministro Apisai Lelemia en 2007, nuestro entorno cambia de manera trágica, y los ancianos, que conocen cada grano de arena, ahora ven desaparecer lo que aman. La respuesta de Tuvalu ha sido doble: migrar y digitalizar. En 2023, firmó un histórico tratado con Australia, el primer acuerdo mundial para una migración planificada por el clima. Este permitirá a los tuvaluanos residir, trabajar y estudiar en Australia, con acceso a servicios básicos, sin perder su conexión con su tierra. Más de 5.000 personas ya han solicitado visas, el 55% de la población. Sin embargo, ¿es justo que un país como Australia, con mayor responsabilidad histórica en emisiones, sea el refugio elegido? ¿Y qué pasa con otros pequeños estados insulares que observan a Tuvalu con temor, como Kiribati o las Marshall? Mientras, Tuvalu también construye su futuro en la nube. En 2022, inició un ambicioso proyecto para crear un país digital en el metaverso, preservando su cultura y geografía en un espacio virtual. Esta iniciativa, financiada en parte por la venta del dominio, TV en 1999, que generó $50 millones, busca garantizar que su identidad no se pierda incluso si sus islas físicas desaparecen. ¿Pero puede un modelo digital reemplazar el peso emocional de una patria sumergida? La historia de Tuvalu no solo es un llamado de alerta, es un espejo que refleja la fragilidad de nuestro planeta. ¿Deberíamos permitir que un país desaparezca por inacción? ¿O es hora de repensar cómo distribuimos la responsabilidad climática global? ¿Qué opinas? ¿Crees que los países industrializados deben asumir más compromisos para salvar a naciones como Tuvalu? Comparte tu punto de vista en los comentarios y haz que se escuche la voz de quienes están a punto de perder su hogar para siempre. Australia otorga primeros 280 visados de refugiado climático a ciudadanos de Tuvalu. Australia otorga los primeros 280 permisos de refugiado climático a ciudadanos de Tuvalu, una nación insular seriously threatened por la crisis climática. El sorteo ya se ha realizado y los afortunados han sido notificados.
Más del 78% de la población de Tuvalu participó. Los visados permiten vivir, trabajar y estudiar en Australia. Pero aquí está el problema, no todos pueden obtener uno debido a la cantidad limitada. Y esto es lo que mucha gente no sabe. Para finales de siglo, se prevé que Tuvalu desaparezca por completo debido a la crisis climática. ¿Qué opinas al respecto? Tuvalu, la nación que podría desaparecer bajo el agua. Imagina un mundo donde el mar no solo baña las costas, sino que las devora poco a poco, amenazando con borrar del mapa a naciones enteras. Ese es el angustioso realidad que vive Tuvalu, un pequeño país del Pacífico que lucha contra el reloj del cambio climático. Si alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el océano se convierte en un enemigo implacable, esta historia te mantendrá pegado hasta el final. Tuvalu se encuentra a medio camino entre Hawái y Australia, un archipiélago remoto con menos de 12.000 habitantes. Su elevación promedio es tan baja, inferior a 3 metros sobre el nivel del mar, que cualquier subida de las aguas lo pone en grave peligro. Esto significa que, con el aumento de las temperaturas globales, tormentas más intensas y mareas crecientes se convierten en amenazas cotidianas. Para ponerlo en perspectiva, piensa en una casa construida al borde de una piscina, si el agua sube solo un poco, todo se inunda. En Tuvalu, esto no es una metáfora, sus habitantes ya ven cómo el mar inunda sus hogares con frecuencia, y su acceso al agua potable es cada vez más crítico. Los acuíferos, que son las reservas subterráneas de agua dulce, se están salinizando, es decir, el agua salada del mar se filtra y contamina el agua dulce, haciendo que sea casi imposible beberla o usarla para el cultivo. En épocas de sequía, dependen completamente de la lluvia o de envíos externos, lo que los deja en una situación precaria que depende enteramente del caprichoso comportamiento del Océano Pacífico. Pero aquí es donde se complica todo. En febrero del año pasado, la capital, Funafuti, experimentó una marea devastadora que superó los 3 metros de altura, inundando gran parte de la isla. Dado que los arrecifes coralinos que la protegen apenas alcanzan los 2 metros, este evento no fue solo una inundación, sino una catástrofe que destruyó hogares, cultivos y la esperanza de muchos. Y esto es solo un ejemplo, con el cambio climático acelerándose, los científicos predicen que para 2050, al menos el 50% de Funafuti podría estar permanentemente bajo agua. Imagina perder no solo tu casa, sino todo un país, algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que es una realidad inminente. En la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP26, el ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu hizo un llamamiento dramático, apareciendo con el agua hasta las rodillas y un atril en medio del mar, como un símbolo vivo de la urgencia. Allí, Australia respondió abriendo sus puertas a los habitantes de Tuvalu, ofreciendo una posible reubicación como solución a esta amenaza existencial. Sin embargo, esta no es solo la historia de una isla. Los expertos estiman que, debido al calentamiento global, para 2050, más de 216 millones de personas en todo el mundo podrían verse forzadas a migrar por razones similares. Esto plantea preguntas profundas sobre qué le sucede a un país cuando pierde su territorio, pierde su soberanía, su identidad cultural. Y este es el punto que la mayoría de la gente pasa por alto, mientras Tuvalu lucha por sobrevivir, el resto del mundo debe enfrentar su papel en este drama. Pero aquí es donde se pone controvertido. Es justo que naciones ricas, que han contribuido en gran medida al cambio climático a través de la industrialización, dejen a países como Tuvalu a su suerte. O tal vez, como algunos argumentan, la reubicación no es más que una solución temporal que ignora problemas más profundos, como la pérdida de una cultura única ligada a la tierra. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los esfuerzos internacionales son suficientes, o deberíamos demandar acciones más drásticas?
Comparte tus pensamientos en los comentarios, quizás tu voz pueda ayudar a iluminar este debate global que afecta a todos, de una forma u otra.